Niños, hoy será una batalla que no olvidaremos. Hola, buenos días. Como me presentaron recién, yo les voy a hablar sobre las aguas subterráneas, el cambio global y los impactos que estos tienen en los recursos hídricos y algunas medidas de adaptación que se pueden tomar. El contenido de la presentación se va a dividir en tres áreas principales. La primera es aguas subterráneas. Les voy a hacer una introducción más o menos de el estudio de aguas subterráneas y las cosas que tienen que tener en cuenta al momento de estudiarlas. También les voy a hablar un poco del programa de máster, Groundwater and Global Change, Impacts and Adaptation. El acrónimo es GRANDWAT y es un programa de máster que está auspiciado por la Unión Europea, donde personas de todo el mundo pueden participar, y está enfocado en aguas subterráneas y cambio climático, que es más o menos lo que les voy a hablar en esta presentación. Y también les voy a comentar acerca de mi tesis, que es el estudio de aguas subterráneas del acuífero de Guaura, junto con unas medidas de adaptación y cómo esto puede transformarse en un modelo de apoyo a la toma de decisiones para la comunidad. Ya. Entonces, esta imagen yo creo que la han visto muchas veces, es el ciclo del agua. Y como dice ahí, el agua subterránea es un componente intrínseco del ciclo del agua. Es muy importante, se basa principalmente en esta zona del subsuelo. Y más adelante les voy a explicar un poco cómo funciona el ciclo del agua específicamente acá. El agua subterránea es la principal fuente de agua dulce. Tenemos que del total de agua, un 2,5% es agua dulce, o sea, apta para el consumo humano. Y de esa, el 29,9% es agua subterránea. Por otro lado, tenemos el 68,9% de agua dulce que se la podemos encontrar en los glaciares y en como los cascos de hielo permanente, ¿no? ¿Cómo funciona el agua subterránea? La mejor forma de explicarlo es si ustedes imaginan una esponja o un macetero, una maceta, y ustedes les ponen agua y el agua infiltra. Muchas veces escuchamos gente hablar de aguas subterráneas como si fuesen ríos subterráneos, pero esto generalmente no es así, depende mucho de la geología de la zona. Como pueden ver en esta imagen, tenemos el suelo y dada precipitación o por ejemplo infiltración de industria agrícola, el agua infiltra y llega hasta el nivel freático y aquí se acumula agua. Entonces tenemos que en esta zona de acá los poros que están entre medio del suelo no van a estar saturados y bajo el nivel freático va a estar saturado, ¿ya? La presencia de agua subterránea va a estar determinada principalmente por la porosidad y la permeabilidad del suelo y de la roca con la que estemos trabajando o que estemos analizando. Hay dos tipos de porosidad, está la primaria y la secundaria. La primaria está relacionada con, como les conté, cuando el agua llena los espacios que hay dentro, o sea, llena los poros, o sea, los espacios que hay dentro de los granos de ya sea roca o roca sedimentaria o suelo. Y también está la porosidad secundaria, que está asociada a cuando hay fracturamiento de rocas, ¿ya? Y el otro parámetro principal, aparte de la porosidad, para definir el agua subterránea es la permeabilidad, que es básicamente la capacidad que tiene la roca o el sedimento para transmitir el agua subterránea. Y esta depende de la interconexión de los poros, porque por ejemplo, si tengo una roca volcánica, puede que tenga muchos poros, pero estos poros no van a estar interconectados y por lo tanto no va a haber transmisión de agua, ¿ya? Esa es, por ejemplo, una característica y por qué la permeabilidad es importante. También la interconexión de fracturas y la fuerza de adhesión entre el agua y la roca. ¿Cómo llamamos a los cuerpos? A los cuerpos de aguas subterráneas que presentan alta porosidad y alta permeabilidad, lo llamamos acuíferos. Y al de lo contrario lo podemos llamar acuitardo o acuífugo. Entonces, como les comenté, ¿cómo se mueve, cómo fluye el agua subterránea bajo el suelo? Depende mucho de la roca.
Si tenemos roca sedimentaria, va a ser como les expliqué recién. Imagínense una maceta, llenan agua, van a tener un nivel freático, bajo el nivel freático va a estar saturado. En cambio, si tienen roca, que puede ser una roca intrusiva, por ejemplo, el agua se va a mover a través de las fracturas. Y para que haya una alta permeabilidad, tiene que haber una conexión entre las fracturas. ¿De dónde viene y a dónde va el agua subterránea? El agua subterránea viene principalmente de la infiltración desde la precipitación. También de la infiltración de los ríos. Más adelante les voy a explicar cómo se puede determinar si el río alimenta el acuífero o si un acuífero alimenta el río. Cómo es esa interacción entre el agua superficial y el agua subterránea. Y también la recarga puede venir de actividades humanas, como la irrigación de zonas agrícolas, la recarga artificial de acuíferos y distintos drenes. La descarga, como les comenté anteriormente, hay una interacción entre agua subterránea y superficial, donde las aguas superficiales de los ríos, por ejemplo, pueden alimentar el acuífero o viceversa. También hay descarga al mar y descarga por actividades humanas, como extracción de agua subterránea a través de pozos para el consumo humano, para la industria, distintas industrias en realidad, o para la irrigación agrícola. ¿Cómo la precipitación llega a ser infiltración? Tenemos que depende principalmente de la duración y la intensidad de la lluvia, de la capacidad de infiltración de la zona no saturada, de la pendiente del suelo y su rugosidad, de la humedad que hay en el terreno y de las condiciones atmosféricas. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, cuando es una precipitación de 1 milímetro por hora, no hay suficiente agua para que haya retención, por lo tanto tampoco hay escorrentía, no hay infiltración, no hay recarga. En cambio acá, si tenemos una lluvia más intensa, de 25 milímetros por hora, la dinámica va a ser distinta, vamos a encontrar escorrentía y también se va a alcanzar una saturación del terreno que permita la infiltración. Acá les voy a explicar más o menos cómo funciona la interacción entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas, o sea, el río y el acuífero. Tenemos que si el nivel freático está por bajo el nivel base del río, el agua va a infiltrar desde el río y va a alimentar un acuífero. Entonces va a ser una pérdida para el río y una ganancia para el acuífero. Caso contrario, si el nivel freático está por sobre la base del río, va a ser el acuífero el que va a alimentar al río. ¿Ya? Esto, por supuesto, depende de la estacionalidad también. Hay momentos del año en donde el río se seca, en donde el río vuelve a aparecer, y eso es por cambios depende del régimen del río, pero puede deberse a cambios en el nivel freático. Una cosa muy importante para analizar los acuíferos desde el punto de vista cuantitativo es hacer un balance de agua, es decir, considerar todos los flujos que entran y todos los flujos que salen, además del almacenamiento intrínseco que tiene el acuífero. Eso es lo básico para un estudio cuantitativo. Y los balances de agua son importantes porque permiten evaluar y gestionar permiten evaluar y gestionar el recurso. Si no sé cuánta agua hay, ¿cómo voy a saber cuánta agua puedo asignarle a distintos usos, ¿no? Pueden aparte ser útiles para predecir efectos de cambio hidrológicos en el medio ambiente, por ejemplo, el impacto debido a la deforestación, al cambio de uso de suelo y a la instalación de campos de pozos de bombeo, ¿ya? Y el balance de agua es lo básico que se necesita para poder hacer modelaciones numéricas, para poder estimar distintos componentes del mismo balance, ¿no? En cuanto al uso de agua subterránea y agua superficial, acá les voy a hablar de algunas diferencias que hay entre los dos orígenes, las ventajas y las desventajas. La ventaja del agua subterránea es que en general, a lo largo del mundo, puede encontrarse en muchos lugares. Hay una variabilidad amplia. En zonas desérticas es más difícil de encontrar, pero las zonas desérticas, a pesar de que cada vez vayan aumentando, son minoritarias, ¿no? El agua subterránea no presenta fluctuaciones tan altas como las aguas superficiales. Vemos que los regímenes de los ríos pueden cambiar estacionalmente de forma muy abrupta, en cambio el agua subterránea no, presenta cambios pero no tan drásticos. Y el agua subterránea en general necesita menos tratamiento para ser potable. Este es un caso importante porque depende mucho también de la geología de la zona. Sabemos que en los Andes hay muchos reservorios minerales que podrían contaminar
el recurso, entonces en esta zona hay que poner especial énfasis en eso, en la calidad del agua subterránea, ¿ya? Pero en otras zonas del mundo, por ejemplo en el Sahara, existe el acuífero del Magreb, que es un acuífero enorme, que tiene muy buena calidad y que sirve de sustento de agua doméstica para todos los países del norte de África. Desventajas. Las zonas áridas, bueno, en zonas áridas el agua subterránea, si bien hay disponibilidad, no es tan alta y requiere una infraestructura costosa y compleja para su implementación, más costosa y más compleja que lo que es el agua de superficie. Y la evaluación de los recursos hídricos también es más compleja. ¿Por qué? Porque el agua subterránea no se ve. Es algo que se estudia a través de pozos, por ejemplo, pero es un recurso invisible. Entonces eso también hace que la gestión sea más complicada. Para la planificación y el desarrollo de aguas subterráneas se necesita generar un plan maestro con una implementación y a través de distintos estudios ir fortaleciendo el plan maestro, ¿ya? Estos estudios pueden ser identificación del sistema de recurso hídrico, la determinación de la extensión del sistema, la evaluación de los volúmenes de agua disponibles y también de la calidad de agua. Ay, salto mucho. Ya. Las principales amenazas para la sobreexplotación y contaminación de aguas subterráneas. Aquí en este mapa se observa el uso de aguas subterráneas a nivel mundial. Podemos ver que en la parte de la costa peruana se usa bastante, no así en la sierra, porque se entiende que el recurso hídrico en la parte alta y en la sierra es muy abundante, el recurso superficial. Vemos aquí, por ejemplo, que en India es uno de los lugares en donde más uso de agua subterránea hay y por lo tanto es uno de los lugares donde mayor problemas referidos a la explotación de recursos hídricos se presentan. El agotamiento, vemos también que en zonas donde hay alta explotación, obviamente hay un agotamiento de las aguas subterráneas. Otro impacto que está relacionado con el uso de agua es la subsidencia del terreno. Cuando extraemos agua, todo el espacio que está en los poros y que antes estaba saturado en agua queda vacío y por lo tanto el suelo se compacta y puede generar subsidencia. Y también problemas de calidad de agua, contaminación de acuíferos por nitrato y también por fósforo. Esto está relacionado principalmente con la industria agrícola, en donde cuando hay un excesivo uso de fertilizantes, los compuestos de estos fertilizantes quedan en el agua, pueden infiltrar y contaminar el acuífero. Y al momento de que este acuífero se descarga, por ejemplo, en un humedal como el humedal Santa Rosa, se puede presentar eutroficación por la cantidad de nutrientes que hay en el agua. Los posibles impactos de aguas subterráneas debido al cambio climático. Bueno, el cambio climático, como ustedes saben, ya es un fenómeno que de a poco se va presentando en el día a día. Como pueden ver, por ejemplo, el clima ha ido variando y esto también se interpone con fenómenos como el Niño costero, que van aumentando su variabilidad. Acá en la parte central de Perú pasa algo interesante porque es el límite dentro de, o sea, como de los impactos del cambio climático. Hacia el sur vamos a presenciar una escasez de precipitación, o sea, van a ser precipitaciones más intensas, pero más cortas y más espaciadas en el tiempo. En cambio, del centro de Perú hacia el norte vamos a empezar a ver precipitaciones más intensas y en mayor abundancia. Hay un mecanismo de retroalimentación entre el clima y las aguas subterráneas. ¿Por qué? Porque las aguas subterráneas forman parte del balance hídrico y por lo tanto los impactos que hayan en las aguas subterráneas también van a impactar en el clima. Con cambios de aguas subterráneas me refiero a la sobreexplotación y al cambio en el nivel freático, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el aumento de evapotranspiración debido al aumento del nivel freático podría contribuir significativamente al balance hídrico. El aumento del nivel del mar también es un impacto que puede estar relacionado. ¿Qué tiene que ver las aguas subterráneas acá? Que la interfaz marino de agua salada con agua dulce, esas interfaces van variando en el tiempo.
Y el aumento del nivel del mar también puede hacer que los acuíferos costeros estén más expuestos y vulnerables a temas como la intrusión salina, ¿ya? Que es un tema que tiene que estudiarse también en detalle. El agua subterránea es un recurso esencial en la adaptación al cambio global y cambio climático. ¿Por qué? Porque tiene alta capacidad de almacenamiento, tiene, por ejemplo, baja... la evaporación es mínima. ¿Por qué evaporación? Uno dice, bueno, si es agua subterránea, ¿cómo se va a evaporar? Cuando tenemos situaciones en donde el nivel freático está cerca del suelo, el agua de las plantas, que las plantas utilizan para la transpiración, viene del acuífero y por lo tanto el nivel freático tiene un vínculo con la evapotranspiración. ¿Ya? ¿Y cómo se puede usar el agua subterránea para la adaptación al cambio climático? A través del manejo artificial de recarga y el almacenamiento, a través de la protección de la calidad de agua, la gestión de demandas de agua subterránea y también la gestión de las mismas descargas del agua subterránea. Ahora les voy a hablar un poco de este programa de máster, que es de aguas subterráneas y cambio global, y los impactos y la adaptación que esto requiere. Son 3 instituciones participantes, de Holanda, Portugal y Alemania, cada una con un perfil distinto. En Holanda estamos con UNESCO IHI, que es un instituto de investigación y educación que se dedica principalmente a la gestión de recursos hídricos. Está la Universidad de Lisboa a través del Instituto Superior Técnico en Portugal, que tiene una amplia experiencia en gestión integrada de cuencas, también en la implementación de directivas para el uso sustentable de aguas dictadas por la Unión Europea, y también tienen un centro de investigación de aguas subterráneas en zonas semiáridas, como lo es esta zona de Perú. Y también estamos trabajando con la Universidad Técnica de Dresden en Alemania, donde ellos son expertos en cambio de clima, en hidrología, y tienen un perfil mucho más ingenieril que las otras dos universidades. Entonces, el alcance. Como les comenté antes, las aguas subterráneas son un recurso invisible, por lo cual es muy vulnerable y es muy difícil gestionarlo. La gestión de recursos hidrogeológicos se presenta como un desafío que solamente puede ser mejorado a través del estudio. Entonces se necesita mucha investigación en esa área y también recursos, ¿no? Y existen importantes mecanismos de retroalimentación entre el acuífero, el suelo y la atmósfera. Ese es el principal punto de interés, cómo los acuíferos y el nivel de aguas subterráneas puede cambiar y puede determinar tanto el uso del suelo como las condiciones atmosféricas. Como comenté anteriormente, los cambios globales afectan de manera importante con intrusión salina, marina y salina, dependiendo del nivel del mar, la contaminación, el agotamiento y sobreexplotación de recursos hídricos, una reducción de los caudales ecológicos en los ríos y también la subsidencia de los terrenos. Y las aguas subterráneas juegan un rol importante en la adaptación porque tienen una alta capacidad de almacenamiento, como les comenté, tienen alta resiliencia, es decir, pueden soportar de mejor forma que los cambios abruptos de condiciones, más que las aguas superficiales, y también se presentan recursos hídricos fósiles. ¿Qué significa esto? Acuíferos de tiempos geológicos que permiten su extracción, son muy profundos y que son recursos que hasta ahora no han sido evaluados. Entonces podrían ser potenciales fuentes de recursos hídricos. Los contenidos del máster es principalmente hidrogeología, la toma de datos, cómo se interpretan y cómo estos se usan para las modelaciones, tanto conceptuales como numéricas, los procesos climáticos y cómo se modelan también, la interacción entre lo que les conté, la interfaz de agua subterránea, el suelo y la atmósfera, el manejo integrado de cuencas y gestión de recursos hídricos, y los impactos medioambientales, los impactos sociales y las políticas públicas que se pueden implementar para una mejor gestión del recurso. ¿Ya? El programa básicamente son 3 semestres en donde uno se mueve de distintos países y en el último semestre se realiza la tesis. Bueno, lo pueden buscar en internet para las postulaciones, son abiertas y se hacen una vez al año, ¿no? Pueden buscarlo como graduates.
El cuarto semestre, que es donde yo estoy en este momento, se presenta una tesis de investigación. Más adelante les voy a contar en qué consiste mi tesis de investigación, que se está desarrollando en el sector de las albúferas del medio mundo. Algunos ejemplos de otras investigaciones también son, por ejemplo, el mecanismo de retroalimentación de la interfaz de las aguas subterráneas, que es lo que les comentaba, los efectos del aumento en la intensidad de precipitación en la recarga de los acuíferos, lo que les expliqué de cómo se recarga el acuífero a través de precipitación, qué impactos va a tener el cambio climático en eso. Estas son investigaciones que se están realizando en todo el mundo porque son los temas principales que todavía no están muy bien manejados o entendidos con respecto al cambio climático. Y estas son algunas de las instituciones con las que trabaja el programa. Tenemos, por ejemplo, la Universidad de Antioquia de Medellín, universidades de China, de Tanzania, y también instituciones que no son necesariamente universidades, pero sí realizan investigación, principalmente en Holanda y en Alemania, que es de donde son una de las universidades participantes. Y como pueden ver, en el amarillo están los lugares del mundo donde hay estudiantes. Es un programa muy amplio, en donde tienen la oportunidad de compartir con personas de culturas muy distintas y de aprender mucho, no solamente en temas de aguas subterráneas, sino también como culturales. Y ahora les voy a explicar un poco y les voy a conversar acerca de mi tesis, que el objetivo final de mi tesis es generar un sistema de soporte a la decisión para la gestión de recursos hídricos. Un sistema de soporte a la decisión es un programa computacional que te permite determinar qué cantidad de agua es la óptima que se le debe entregar a cada uno de los actores para mantener una gestión sustentable del recurso, ¿ya? En el contexto del estudio, esta es la cuenca Guaura. Acá tenemos una pequeña intercuenca donde se encuentra la albúfera. En 2015, un proyecto llamado ADMICO realizó un modelo WIP. El modelo WIP es un modelo de gestión de aguas superficiales que se hizo en la zona de Guaura, ¿ya? Y una de las recomendaciones de ese modelo fue integrar el estudio de aguas subterráneas en él, debido a que el acuífero Guaura es el principal sustento para muchas de las actividades agrícolas que ocurren en la zona baja, ¿ya? Acá hay un zoom, aquí está el acuífero en como azul transparente, y en un azul más intenso está las lagunas de la albúfera del medio mundo. Como saben, está situada a 150 kilómetros hacia el norte de Lima y forma parte del corredor biológico de la costa central del Pacífico. Además, la albúfera del medio mundo está declarada como una área de conservación regional desde 2007 y ha tenido algunas modificaciones ahora en 2013. La importancia de la albúfera del medio mundo y de los humedales costeros en general es que son una fuente de diversidad de flora y fauna. También es un lugar de anidación y descanso para aves y distintas faunas. Sirve como suministro de agua y también como purificación y filtración de agua. También sirve como regulador del clima, porque la humedad relativa del aire cambia dependiendo de si hay o no recursos hídricos alrededor. La protección costera y la protección ante inundaciones también, y también se presenta como una oportunidad de actividades productivas y recreativas, como turismo, como el trabajo que hacen las artesanas en el medio mundo y la pesca. Y cualquier cambio en el régimen hidrológico va a tener impactos en estos ecosistemas, entonces es importante realizar estudios cuantitativos y cualitativos para determinar cuáles van a ser esos impactos y la mejor forma de enfrentarlos. Como les comenté, los principales objetivos son determinar los impactos asociados al cambio global. Con cambio global me refiero a cambio climático, pero también a cambio en la población, debido a las migraciones. Por ejemplo, la migración campo-ciudad, cómo las zonas urbanas van aumentando y esto determina un cambio en el uso de suelo y por lo tanto un impacto también en el uso de aguas subterráneas y superficiales. Una caracterización cuantitativa y cualitativa de la interacción entre este ecosistema de agua superficial y el acuífero, porque la albúfera del medio mundo es un humedal costero que es alimentado principalmente por aguas subterráneas. Y el objetivo también del sistema de soporte a la decisión, que es
básicamente el modelo WIP que fue generado en el 2005 se integra a un modelo ModFlow de aguas subterráneas. Estos modelos corren en paralelo y entonces se puede conseguir una gestión integrada tanto de recursos superficial como de recursos subterráneos, ¿ya? Y la idea es que también a través de este sistema de soporte de la decisión se generen escenarios de cambio global. El modelo conceptual del acuífero fue desarrollado por Boris Santos y Fluker Peña en 2015. Ellos trabajan en el INGEMED, acá en Perú. Y básicamente el modelo conceptual se refiere a que las albúferas están principalmente alimentadas por recursos subterráneos que vienen hacia el oeste y surgen hacia la zona de la albúfera. Estos recursos subterráneos están determinados también mucho por la zona de irrigación San Felipe, que es la zona de irrigación que está justo aguas arriba y que la gran infiltración de esa zona es la que alimenta principalmente a la albúfera. Entonces, para hacer un modelo numérico de aguas subterráneas se necesita el balance hídrico que les comenté previamente. Por lo tanto, se necesita determinar cuantitativamente todas las entradas y todas las salidas de flujo del ecosistema. Es decir, por ejemplo, si ustedes van al borde oriental de la laguna, van a encontrar unos afloramientos que son los que alimentan la albúfera. Y después, si van a la zona occidental, van a encontrar también salidas de agua que van hacia el océano. Esos flujos tienen que ser determinados. También, por ejemplo, las pérdidas de agua por evaporación y por transpiración de las plantas que se alimentan del recurso. También la infiltración subterránea, porque si bien tenemos infiltración superficial hacia la albúfera, también hay subterránea y también hay una infiltración subterránea desde la laguna hacia el mar. Y ese tipo de información, esos flujos que son invisibles porque son subterráneos, se pueden determinar a través de la modelación numérica. Esa es la gracia de la modelación numérica, que las cosas que no puedes determinar a través de mediciones las puedes estimar con el modelo, ¿ya? Bueno, y para determinar la recarga del acuífero, en esta ocasión voy a utilizar una metodología que se llama WetSpace, que permite hacer una distribución espacial, una estimación espacial de la recarga. Y esto depende del uso de la tierra, obviamente de las precipitaciones, temperatura y condiciones climáticas, del tipo de suelo, de la topografía y del nivel de aguas subterráneas, ¿ya? Acá se ve como el ModFlow, que es el modelo de aguas subterráneas, se vincula al modelo WIP de aguas superficiales a través de la plataforma GIS y se genera un modelo integral de gestión de recursos hídricos. Y los resultados esperados es nuevamente un sistema de soporte de la decisión con escenarios que sean construidos de manera participativa con la comunidad también. Porque algo muy importante que no he hablado en esta presentación es el tema de la gobernanza de recursos hídricos, ¿no? La participación de la comunidad es muy importante para que los proyectos que se generen sean a largo plazo y efectivamente sean sustentables. Si no, los proyectos van a quedar a mitad de camino y no van a lograr el fin, ¿ya? Y el objetivo final es, bueno, encontrar las mejores soluciones para una gestión sustentable del agua y del recurso hídrico. Muy bien, fuerte los aplausos, por favor, esta importante conferencia. Así. Señores, hoy será una batalla que no olvidaremos.